Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestro Dios en esta tarde. La bienvenida a ustedes también en esta tarde. Que la bendición de Dios repose sobre ustedes. El libro de Marcos, capítulo 13 y el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, en esta noche por la vida que nos das. Gracias por tus bendiciones, porque hasta aquí, Padre mío, nos has ayudado. Gracias porque tu misericordia y tu gracia siempre están de nuestro lado. Gracias, mi Dios, te doy las gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. El libro de Marcos, capítulo 13 y el verso 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amigo querido, en nuestra vida espiritual, cuando nosotros nos encontramos en la vida cristiana, cuando decidimos pactar con nuestro Dios, cuando decidimos ser parte de los hijos de Dios, empezamos nuestra carrera con gozo, con alegría. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es para Dios. Si no se nos hace tarde llegar a la iglesia y empezamos una vida cristiana, una carrera cristiana, con aquel amor, con aquel deseo, con aquel gozo de vivir en la eternidad y hacer parte de nuestra vida las promesas que Dios ha hecho en el pasado. Pero el Señor dice que tenemos que llegar hasta el final. Sin embargo, nuestra vida espiritual muchas de las veces es de 18 a 80 años. Y ahí pueden pasar muchas cosas. Podemos quedarnos en el camino, podemos seguir. Pero yo quiero que preste atención a la historia de la cual voy a leer, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 15 y el verso 1. Dice ahí el relato: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Amigo querido, Uzías tuvo un reinado de 52 años en Jerusalén. El capítulo 26 y el verso 4 nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este es un repaso de su historia. Número 2, persistió en buscar a Dios. Y número 3, entendido en visiones de Dios. 4, en los días que buscó a Dios, Dios le prosperó. 5, Dios le dio victorias con las guerras enemigas. Y 6, su fama se extendió por las naciones. 7, se hizo altamente poderoso. 8, riquísimo en ganado, y abrió muchos pozos de aguas para sus ganados, para sus viñas, para sus labranzas, porque era amigo de la agricultura. 9, 315,500 guerreros poderosos en batallas era su ejército de guerra, dirigido por 2,600 generales, equipados con lanzas, con yelmos, con arcos y con hondas para tirar piedras. Construyó en Jerusalén máquinas por ingenieros capacitados, con sabiduría. Sus balas eran piedras y flechas colocadas en las torres y baluartes. Y su fama, amigo querido, se extendió a lo lejos porque fue hallado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Amigo querido, Uzías ascendió tan alto que llegó al punto de declinar. El problema es llegar a lo alto, y una vez que estamos en lo alto tenemos que mantenernos ahí. Pero Uzías no se quedó ahí. Uzías declinó. El verso 16 dice: mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Transgrediendo la ley del Señor, entró a quemar incienso en el altar, cuando él sabía que solo los sacerdotes debían hacerlo. 81 sacerdotes, incluyendo a Azarías, sacerdotes valientes, se pusieron delante de él. No, Uzías, no te toca a ti quemar incienso, retírate, salte. Pero él se abría paso entre los sacerdotes para lograr su propósito. Ellos le dijeron: esto no te será para gloria delante de Jehová.
sal de aquí. Pero lleno de ira, él se abría paso entre los sacerdotes. Parecía que nadie lo detenía. Dios escogió su lugar para morar con su pueblo. Y una cosa que tú no debes de olvidar es que el lugar que Dios escogió para su morada, Él ahí está, Él ahí se hace presente. En el templo estaba el arca, la chequina, el resplandor. Dios estaba ahí. Estaba en el segundo departamento. Era obvio que Dios estaba ahí. Entonces Dios tuvo que frenarlo. Y como si le pusiera su mano en la frente del rey Usías, empezó a ponerse blanca. Y era la lepra que le había brotado en su frente. Le hicieron saber todos que el juicio divino había venido sobre él, que debía salir. Y él se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Y habitó leproso en una casa apartada y fue leproso hasta el día de su muerte. Proverbios 16:18, amigo querido, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. En la vida física, si Dios te ha dado, y en la vida espiritual también, si Dios te ha dado riquezas, influencia, popularidad, poder, siempre agradécele a Dios. No te crezcas, no te sientas soberbio, pues Dios aborrece la soberbia. Despreciamos a Dios cuando sentimos que tenemos todo y que no necesitamos a Dios para seguir viviendo, y menospreciamos a los demás. Con el poder pensamos que no debemos seguir obedeciendo una ley, pero la historia pasada registra que gobernantes de otras naciones estuvieron sujetos a Dios. No importa quién seas ni cómo te llames, Dios espera que tú lo honres, lo adores y le obedezcas. Usías se le recuerda más por su acto de arrogancia y su castigo con lepra que por sus grandes reformas. Dios quiere obediencia por toda su vida y no con solo arrancadas, no solamente arranques de obediencia. Marcos 13:13 nos dice el Señor que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Buscaremos ser recordados, amigo querido, por la fe y obediencia hacia Dios en nuestra vida. De lo contrario, podemos ser recordados por nuestro fracaso. Seremos famosos por nuestra caída que por el éxito. El Dios a quien servimos es un Dios de orden y Dios te ha colocado en una posición. Debemos tener cuidado en querer hacer algo para Dios, aún por encima de lo que Dios ha establecido. Quemar incienso, amigo querido, no era malo, pero Dios dijo que solo los sacerdotes podían hacerlo. Usías no tenía que haberse metido. Era una rebelión, una osadía contra Dios. Usa tocó el arca para que no se cayera de la carreta. Era bueno tocar el arca, sí era bueno, pero no era lo que Dios había dicho, porque el arca tenía solamente que ser movida por los sacerdotes. Y Usa se atrevió a hacerlo, queriéndole hacer un bien a Dios, allí murió. Los besemitas se asomaron, destaparon el arca que los filisteos habían mandado. Y en el acto murieron 70 besemitas por haberse atrevido a hacer algo que Dios había dicho que no lo hicieran. Todos estos actos fueron hechos, amigo querido, por personas que ya sabían lo que Dios había mandado. Yo soy llamado a obedecer, no hacer lo que yo creo que está bien para Dios. Amigo querido, Dios te ha colocado en una posición. Estate allí. No trates de hacer algo que Dios no te ha mandado. Puede ser bueno, tu intento, tu plan, tu proyecto puede ser bueno, pero si Dios no ha mandado eso o va en contra de lo que Dios dijo, puedes tener problemas. A veces podemos pensar que podemos vivir, podemos seguir y hacer como nosotros queremos, pero nunca olvidemos que cuando pasan 2 o 3 congregados, el Señor se hace presente y todo lo que tú hagas en contra de lo que Dios ha mandado te puede meter en problemas. Amigo querido, en la vida cristiana hay un caminar de 70, 60 años y en esos 60 años puedes caer.
Los gigantes en la fe se caen. Moisés se cayó. Gentes importantes en la vida cristiana que fueron altos en fe, que fueron antorchas, quedaron apagados antes de su muerte. El pueblo de Israel, amigo querido, pintaba aquellos postes de sus portales con aquella fe, con aquel gozo que iban a ser liberados. Al final miramos que sus cuerpos quedaron aterrados en los arenas del desierto, porque fueron 40 años de peregrinación. Tu vida puede ser 50, 60 años. Si no cuidas andar en sus caminos y no obedeces lo que Dios te ha mandado, podamos perder la salvación tan grande como dice Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amigo querido, la salvación viene hasta el final de tu vida. Los inicios de la salvación no garantiza tu salvación completa. Tu salvación la garantiza el último suspiro, el último momento que tengas en esta vida. Por eso es bueno caminar con Dios, para que al final de nuestra vida vivamos siempre agradecidos, creyendo en Dios, que Dios nos dará lo que ha prometido. Que Dios te bendiga ricamente en esta hermosa tarde y te invito a hacer una oración. Mi Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por la vida. Estamos contentos, agradecidos, mi Dios, porque tú eres bueno. Porque tú, Padre mío, vela nuestros sueños, vela nuestro caminar. Caminas con nosotros, Padre mío. Gracias, Señor, por todo. Bendice a la viuda, al huérfano, al que sufre, al que está enfermo, Señor. Sé tu mano sobre ellos. Y, Señor, el siervo de Dios que te sirve, Señor, dale vida, dale sanidad para que pueda todavía cantarte, alabarte, continuar con los planes, con los proyectos que son para beneficio de la iglesia, para beneficio de todo, Señor, y para honrarte en su vida que le falta. En el bendito y dulce nombre de Jesús. Amén. Amigo querido, que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios ponga en ti paz.